Título: El eco del abismo en la madera. El callejón olvido era una herida supurando en el corazón de la ciudad. La luz del sol jamás se atrevía a rozar sus paredes, y la lluvia, en lugar de limpiar, parecía arrastrar consigo fragmentos de pesadillas pasadas. Era territorio de ratas, de sombras danzantes y de susurros que se perdían en la noche. Y, por supuesto, era el hogar de Marcos, un vagabundo consumido por la desesperación y la mala suerte. Marcos sobrevivía rebuscando entre la basura, vendiendo latas vacías y mendigando monedas. Su existencia era un gris continuo, un ciclo interminable de hambre y frío. Una noche, buscando algo de valor entre los contenedores, tropezó con ella, una caja de madera antigua, toscamente labrada, cubierta de polvo y telarañas. La caja no parecía pertenecer a ese lugar. Su madera, de un tono oscuro y profundo, emitía una extraña vibración que resonaba en los huesos de Marcos. La recogió con cautela, sintiendo una corriente helada recorrer su brazo. Era pesada, increíblemente pesada para su tamaño. Llevó la caja a su refugio improvisado, un hueco entre dos edificios, protegido por un trozo de lona mugrienta. Bajo la tenue luz de la luna, examinó el objeto con mayor detalle. No tenía cerradura ni bisagras visibles. Era como si la caja hubiera sido tallada de una sola pieza, un bloque sólido de madera impregnada de una energía inquietante. Entonces la oyó. Una voz, rasposa y cansada, que parecía emanar de la propia madera. «Ábrela. Tienes que ver». Marcos se estremeció. Pensó que era producto de su imaginación, del hambre y del cansancio acumulado. Pero la voz persistió, un susurro insistente que se filtraba en su mente. «Ábrela. No tienes nada que perder». La curiosidad, o quizás la desesperación, venció al miedo. Buscó una piedra afilada y comenzó a raspar la superficie de la caja, buscando una grieta, una hendidura que le permitiera abrirla. La madera se resistía, dura como el hueso. Mientras luchaba con la caja, Marcos comenzó a notar algo extraño en las paredes del callejón. Sombras que se movían con una velocidad antinatural, que se alargaban y se retorcían como si tuvieran vida propia. Ignoró el fenómeno, concentrado en su tarea. Finalmente, después de varios minutos de esfuerzo, logró abrir una pequeña ranura en la tapa de la caja. Un hedor nauseabundo se escapó por la abertura, un olor a carne podrida y a tierra húmeda. Marcos contuvo la respiración, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Asomó un ojo a la ranura. Lo que vio lo paralizó de terror. No era una imagen clara, sino una visión distorsionada, fragmentada, como si estuviera mirando a través de un espejo roto. Vio tentáculos retorciéndose, ojos sin párpados que lo observaban fijamente, una boca llena de dientes afilados como cuchillas. Vio un abismo de oscuridad y horror que lo atraía con una fuerza irresistible. Retrocedió, aterrado, dejando caer la caja al suelo. La ranura se cerró de golpe, y la voz rasposa se apagó. Pero las sombras del callejón se intensificaron, bailando con una furia frenética. Entonces la vio. Una criatura informe, hecha de sombras y pesadillas, que se arrastraba por las paredes del callejón. Tenía extremidades largas y delgadas, terminadas en garras afiladas. Su cabeza era un borrón de oscuridad, salpicada de puntos brillantes que parecían ojos hambrientos. La criatura avanzó hacia la caja, atraída por las voces etéreas que emanaban de su interior. Voces que susurraban promesas de poder, de conocimiento, de satisfacción. Voces que la llamaban a regresar a su hogar. Marcos observó, petrificado, cómo la criatura se abría paso a través de la madera con sus garras, desgarrando la caja como si fuera papel. Una vez que hubo abierto un agujero lo suficientemente grande, se introdujo en su interior, desapareciendo en la oscuridad. El hedor a carne podrida se intensificó, inundando el callejón. Las sombras se calmaron, volviendo a su estado normal. El silencio regresó, un silencio pesado y opresivo que pesaba sobre Marcos como una lápida. Pero no estaba solo. Ahora podía oír las voces. No la voz rasposa de antes, sino una multitud de voces etéreas, susurrando en su mente, prometiendo cosas que no podía comprender. Lo instaban a acercarse, a tocar la caja, a unirse a ellas. Marcos sintió una fuerza irresistible que lo empujaba hacia la caja. Sabía que era peligroso, que estaba al borde de la locura, pero no podía resistirse. La curiosidad, o quizás la desesperación, volvía a apoderarse de él. Se acercó a la caja, extendiendo la mano temblorosa. Sus dedos rozaron la madera astillada. Entonces vio algo en el interior de la caja. No era la criatura, ni los tentáculos, ni los ojos sin párpados. Era algo mucho más aterrador. Se vio a sí mismo. Una versión distorsionada y grotesca de sí mismo, atrapada en un bucle de sufrimiento y desesperación. Vio su propia alma, vacía y corrompida, consumida por la oscuridad. Retrocedió con un grito ahogado, tropezando y cayendo al suelo. La visión se desvaneció, pero el terror permaneció grabado en su mente. Comprendió entonces la verdad. La caja no era una puerta a otro mundo, sino un espejo que reflejaba los miedos más profundos del ser humano.
La criatura no era una entidad externa, sino una manifestación de la propia desesperación de Marcos. Las voces etéreas no eran promesas, sino una invitación a la autodestrucción. Marcos se levantó, tambaleándose, y se alejó de la caja. Corrió tan rápido como pudo, alejándose del callejón olvido, alejándose de sus propias pesadillas. Nunca volvió a mirar atrás. Pero sabía que la caja lo estaría esperando. En otro callejón oscuro, en otra noche de desesperación. Esperando a otro vagabundo, con la misma promesa tentadora y la misma verdad aterradora. Porque el eco del abismo siempre encuentra su camino en la madera.